¿Cómo intervenir en una crisis? ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con el programa de intervención en crisis a víctimas de desastres naturales y socioorganizativos, y su misión es la intervención psicológica y la organización de grupos autogestivos entrenados para detectar síntomas de estrés agudo y postraumático. A continuación te presento la entrevista que sostuve con el director de este programa, el licenciado Jorge Álvarez Martínez. Hoy me encuentro con el maestro Jorge Álvarez, quien es jefe del programa de intervención en crisis y nos va a hablar sobre este tema. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos aquí en la escuela, en la Facultad de Psicología. Y vamos a hablar de un tema, que muchas veces nosotros no sabemos cómo resolver o cómo enfrentar, que vienen siendo las crisis, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre esto? Hay dos tipos de crisis en general, las crisis por vivir diariamente y sobre eventos muy particulares. La crisis de la adolescencia, la crisis de cuando uno entra a la escuela, la crisis de cuando uno se casa, la crisis de cuando uno se divorcia, la crisis de entrar a ciertas edades ya difíciles, la crisis de la vejez. En fin, durante nuestro desarrollo como seres humanos vamos teniendo una serie de crisis, entre comillas, normales. Es parte de la adaptación que tiene el ser humano a las situaciones por las que está viviendo. Y hay unas crisis que son inesperadas, que nadie las espera. Por ejemplo, un asalto con violencia o una crisis que puede ser un temblor. Como lo hemos vivido las últimas semanas. Un desastre que nos lleva a adoptar determinado tipo de comportamientos, y entonces la gente se sorprende de que hay personas que actúan de una manera muy razonada y hay personas que se apanican. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros no reaccionamos bien ante una crisis, por ejemplo, ¿cómo podemos empezar a hacerlo de la manera correcta? Primero, nos vamos entrenando. Claro, todos los ejercicios que se hacen de protección civil, por ejemplo, para desalojar un inmueble, son muy claros. ¿Quién sale primero, quién sale después, por qué? O sea, estamos hablando de que en un grupo de personas podemos tener gentes que les cuesta trabajo moverse, porque tienen alguna discapacidad física, o porque no tienen la movilidad suficiente, o porque ya están muy grandes o alguna cosa así. Entonces, como siempre se ha dicho, esas personas tienen privilegios sobre los otros y son los primeros que son ayudados a ser desalojados. Evacuados. Puede haber un invidente, puede haber una persona pues que no tiene la suficiente movilidad o que su volumen le puede estorbar, y entonces personas les tenemos que ayudar. Y las personas, si se ha fijado últimamente en los sismos que hemos tenido, pues la gente reacciona ya de una manera muy educada, ya muy propia, desde los niños de un jardín hasta personas mayores. Ya saben qué hacer, ya saben cómo actuar ante una situación así, y esto no ha sido de gratis. Desde el 85 estamos entrenando a la gente en este tipo de situaciones, pero sobre todo hay una cuestión: cuando alguien entra en una situación crítica, en estado de shock, va a haber gente dentro de este mismo grupo que va a saber cómo ayudar a esta persona, y en caso de que cometa alguna falta muy grave, cómo nulificarlo. ¿Sí? Hablando de ese tipo, entonces sí conviene tratar de tranquilizar a esas personas, o sea, no dejarlas que sigan con su crisis porque alborotan a los demás, pero sí podemos intervenir, sí podemos ayudarlas, o solamente por expertos. No, sí podemos intervenir. De hecho, hay una parte de lo que nosotros hacemos aquí que se llama primeros auxilios psicológicos, que sería el equivalente a lo que hace un paramédico para salvar la vida de una persona en lo que llega a una institución hospitalaria. Entonces, exactamente lo mismo. Los primeros auxilios psicológicos son las personas que están entrenadas en esto, saben perfectamente cuál es el comportamiento de las gentes que están alrededor. A simple vista ya saben quién sí puede evacuar, quién no puede evacuar, quién se va a quedar paralizado, quién mejor lo replegamos, con qué personas podemos contar para ayudar a las personas que no pueden desplazarse fácilmente. Estas personas liderean, y a las otras personas que están en una situación de mucha crisis las ayudamos. Está difícil lo que usted dijo de que la gente no entre en pánico, porque es en automático, es una reacción inmediata, involuntaria también, así es, ¿no? Completamente involuntaria, y la gente ya está acostumbrada a reaccionar de cierta manera. Lo que sí se sabe es que cuando se hacen, por ejemplo, simulacros de desalojo, esta gente igual se apanica, y entonces ya sabemos quién es, por qué y cómo le podemos ayudar, y esta persona puede aprender cómo ayudar.
ayudarse a salir adelante en esta situación. Ahora, no nada más hay desastres naturales, porque si no nos quedamos nada más con esa idea. De hecho, los expertos ya no les llaman así. Ahora en general lo englobamos en una cosa que se llama desastres socio-organizativos, que en síntesis quiere decir lo siguiente: el núcleo social, con la capacidad de respuesta que tenga, queda superado por un evento catastrófico, que puede ser de muchos tipos, puede ser desde un hidrometeorológico, por ejemplo una inundación, unas lluvias torrenciales, un tornado, puede ser también una situación en la cual hay problemas de tipo industrial. Ejemplo, la mina de pasta de conchos, para tener un ejemplo casero, ¿no? Claro. O las gaseras al norte de la ciudad, sí, que también hubo ahí algunos problemas. O cuando hay alguna situación en la cual las personas, por la misma circunstancia social, quedan atrapadas, por ejemplo, en un Lobombo o en un Newsivine. Claro. Ese también es un desastre socioorganizativo. Le pongo otro desastre socioorganizativo que ya se nos volvió cotidiano. ¿Cuál? Pues la cuestión de los asaltos, de los secuestros, del crimen organizado con todo lo que está sucediendo en la República. O sea, ya nos habituamos a esa situación, porque nos tenemos que habituar, no podemos estar siempre, tenemos que hacer la vida diaria a pesar de estas eventualidades. Y entonces ahí tenemos un desastre socioorganizativo también. O sea, la capacidad de respuesta social quedó superada por todas estas cuestiones. Muy bien, excelente, maestro. Entonces, si queremos más información acerca de estos primeros auxilios que nos comenta, o sobre alguna otra cosa, ¿en qué página o en qué teléfono? Bien, está el teléfono que es el 5622-2321, que es el teléfono del programa de intervención en crisis, que tiene su sucursal, como ya lo habíamos platicado antes, que es la central de atención telefónica, ¿sí? A víctimas en general, a cualquier persona que lo requiera, que esté en crisis, o hasta personas que solamente necesitan acompañamiento, como personas de la tercera edad. Muchos niños a veces nos han llamado también porque están solos y bueno, pues tienen con quién hablar. Claro. Tienen con quién hablar bueno, está también el teléfono del call center, es el 5622-2288. Y mayores informaciones, sí tenemos una página que así se llama, Intervención en Crisis UNAM, y está en Facebook y está en redes sociales. Excelente. Y ahí ponemos a la disposición en general del público cuando impartimos cursos de primeros auxilios psicológicos. Los otros cursos que son más especializados, los que propiamente se llaman Intervención en Crisis, sí son para personas expertas en el área de la salud mental. O sea, tenemos muy diferenciada la cosa: un rescatista, un policía, un sacerdote, un profesor de primaria, un voluntario puede dar estos primeros auxilios psicológicos, pero su función, porque para eso los entrenamos, es contener a la persona en estado crítico, para que luego lo deriven, si es necesario, a una situación especializada de atención psicológica. Excelente, muy bien. Bueno, pues ahí ya los escucharon los teléfonos. Le agradecemos mucho, maestro. Muchas gracias, Andrea. Muy bien, regresamos al estudio con más. Esto es Agenda Mujer.